Buenas tardes y mucha atención. El equipo periodístico de RCN en Antioquia fue secuestrado esta mañana por el ELN en la vía Medellín-Bogotá. El periodista Andrés Gil, el camarógrafo Gustavo González y el asistente Pedro Pinto fueron plagiados por guerrilleros del Frente Carlos Alirio Buitrago de ese grupo guerrillero, que en las últimas horas quemó varios camiones y bloqueó la vía que comunica Medellín con la capital de la República. Ayer, después de medio día, salió de 2 horas. Venía a hacer el caso de un nuevo sobre la autopista que conduce a Bogotá, junto con el camarógrafo González, asistente Pinto y el militar, siguieron hacia el punto en la carretera donde el ELN había quemado 11 caballos. A las 7 de la noche, los periodistas a cabeza de Andrés registraron para el detalle una nueva noticia. Desde hace 2 horas se libran fuertes combates entre guerrilleros del ELN y del Ejército Nacional. Los guerrilleros quemaron otro vehículo cuando ellos hacían la retirada del primer bloqueo instalado ayer. 2 horas y media después, más detalles en nuestra emisión. Del otro lado de donde nos encontramos también hay combates, a unos 100 metros también, en un cañón. La guerrilla, otro reducto, combate con más tropa del ejército. Sin embargo, cumplida la labor del día, nuestro equipo periodístico debió permanecer la noche en el municipio de San Luis. Esta madrugada, Andrés se reportó con sus jefes en Bogotá y les dijo que saldría para hacer el cubrimiento de una nueva quema de camiones. Los minutos pasaron y no había noticias de nuestros compañeros. Solo a las 7 de la mañana, el resto del equipo periodístico que acompañaba a Andrés tuvo la certeza de que algo les había ocurrido, pues el jeep en que se transportaban estaba abandonado en plena carretera. Los vecinos del sector confirmaron que Andrés y sus compañeros Gustavo y Pedro habían sido secuestrados. A las 9 de la mañana, el comandante Timo León del Frente Carlos Alirio Buitrago llamó a la oficina de RCN en Medellín para atribuirse el hecho. En minutos, la ampliación de esta lamentable información en nuestra emisión de noticias RCN a las 2:30. Secuestró el equipo periodístico de RCN en Antioquia. Alias Timo León, comandante del Carlos Alirio Buitrago, aseguró que periodistas estarán secuestrados hasta que se conforme una comisión humanitaria que vaya en su búsqueda. Fue secuestrado hoy en el... La noticia del secuestro de los periodistas de RCN le da la vuelta al mundo. Corresponsales internacionales y organizaciones de prensa en América y Europa rechazan el plagio. Continúa bloqueo guerrillero en la vía Medellín-Bogotá. Quemadas 9 tractomulas esta madrugada. Nueva masacre en Barrancabermeja. Autodefensas asesinan 6 personas en la comuna nororiental. Hallado túnel en pabellón de máxima seguridad de La Picota. Autoridades aseguran que por allí se iban a jugar importantes campos del narcotráfico. Policía incautó 1 tonelada de cocaína en Cali. De nuevo Amparo Grisales en la fiscalía. Hoy fue a ampliar denuncia contra una exasistente que la robó. Polémica por experimento científico que permitiría que homosexuales tengan hijos. En Yugoslavia la oposición incendió el parlamento. Piden renuncia del presidente Milosevic. Confirmado. Ángel dice que está listo para jugar contra Paraguay. A esta hora Chilaver y la Furia Guaraní viajan rumbo a Colombia. Muy sensuales y destapaditas se dejaron ver las aspirantes a Chica Med. Les tengo estas imágenes, pero para el final del noticiero. Ahora no. Con el patrocinio de la única agua Cristal que cuida lo que más quieres. Agua Cristal, el agua de vida. Noticias RCN con Vicky Dávila, Ricardo Henao y María Andrea Bernaz. Buenas tardes. Hoy ocurrió un grave atentado contra la libertad de prensa en Colombia. El ELN secuestró al equipo periodístico de RCN en Antioquia, encargado de cubrir el bloqueo guerrillero en la vía Medellín-Bogotá. A las 6 de la mañana, el periodista Andrés Gil, el camarógrafo Gustavo González y el asistente Pedro Pinto fueron secuestrados por orden de Timo León, comandante del Frente Carlos Alirio Buitrago. El jefe guerrillero aseguró que hasta que se conforme una comisión humanitaria que se presente en la zona del oriente antioqueño, los periodistas permanecerán en su poder. Vamos a seguir muy atentos a la situación acá. Por el momento retornamos a nuestro centro de noticias RCN. Muy buenas noches. Así se despidió anoche Andrés Gil, nuestro corresponsal en Medellín, que estaba en San Luis, a 2 horas de la capital antioqueña, cubriendo el bloqueo del Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN a la autopista Medellín-Bogotá. El equipo periodístico del canal RCN, conformado también por el camarógrafo Gustavo González y el asistente Pedro Pinto, pasó la noche en la carretera donde aún se presentaban combates entre los subversivos y soldados de la 4ª Brigada. En la madrugada los periodistas se trasladaron algunos kilómetros sobre la ruta para grabar imágenes de nuevos vehículos quemados por los insurgentes durante la noche. Según los campesinos de la zona, el vehículo de noticias RCN fue interceptado por un grupo de subversivos que los obligó a detenerse y después los condujo por una trocha hacia las montañas vecinas. Minutos más tarde, el comandante Timo León del Frente Carlos Alirio Buitrago se comunicó con la oficina de RCN en Medellín para informar que los reporteros están en su poder.
Según Timoleón, el secuestro obedece a que los medios de comunicación no han hecho caso de las denuncias de ese grupo guerrillero sobre supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de miembros del ejército en la zona de Aquitania. El guerrillero dijo que los periodistas están en buenas condiciones. En el municipio de Cocorná, Antioquia, Andrés Gil, Noticias, RCN. A esta hora se reúnen en la cárcel de Itagüí los voceros del ELN con el presidente de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, Gustavo Alberto Villegas, para intentar lograr un acuerdo para la liberación del equipo periodístico de RCN. Minutos antes del encuentro dialogamos con Villegas. Nosotros consideramos que el respeto a la libertad, especialmente a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, debe conservarse en el país, y el hecho de que se haga una retención de cualquier persona es un hecho deplorable que tenemos que rechazar enérgicamente. El canal RCN hace saber a la opinión pública que condena y rechaza la actitud del ELN contra el ejercicio de la libertad de prensa. Asimismo, hace un llamado al comando central de esta organización guerrillera para que reconsidere su actitud y ponga en libertad inmediatamente a los periodistas secuestrados. Esta mañana el canal RCN emitió un comunicado para la opinión pública y todos los medios del país. Hoy, en horas de la madrugada, fueron secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional nuestros compañeros de noticias RCN, Andrés Gil, periodista, Gustavo González, camarógrafo, y Pedro Pinto, asistente. El secuestro se produjo en área del corregimiento La Linda, en el municipio de San Luis, Antioquia. Nuestros compañeros se encontraban en la zona desde el miércoles 4 de octubre cubriendo el bloqueo de la autopista Medellín-Bogotá realizado por el ELN. El comandante Timoleón, al mando del Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN, se atribuyó el secuestro y le dijo a Noticias RCN que el plagio obedece a que los medios de comunicación no han informado sobre la presunta violación de derechos humanos cometida por el ejército en Aquitania, Antioquia. El canal RCN manifiesta su más profundo rechazo por este secuestro, que pone en peligro no solo la labor periodística, sino la libertad de expresión. Asimismo, hace un llamado urgente al Ejército de Liberación Nacional para que libere lo antes posible a 3 personas honestas y comprometidas con el quehacer informativo en Colombia. Canal RCN, Bogotá, 5 de octubre del 2000. Y también los directores de los medios de comunicación más importantes de Colombia firmaron un comunicado en el cual rechazan este nuevo atentado contra la libertad de prensa y exigen la liberación de los periodistas de RCN. Mucha preocupación por ver una nueva demencia del ELN de pensar que este país puede ser mejor sin un periodismo libre. Pues a mí me parece que el secuestro de estos compañeros de RCN pues merece un repudio unánime, pero sobre todo quisiera hacer la siguiente reflexión. La libertad de información y de prensa ha sido respetada siempre por todas las ideologías en el mundo, sin importar los modelos políticos, y también el secuestro pues repudia la propia política revolucionaria de quienes se dicen inspirados en los cambios sociales, por eso no tiene aceptación desde ningún punto de vista. Al paso que vamos nos va a tocar hacer lo mismo que la Cruz Roja. Y es que o nos retiramos o decidimos que no volvemos a cubrir eso si no nos garantizan la libertad para hacer nuestro trabajo, que tiene que ser por supuesto imparcial. Pero ya se están metiendo con nosotros, ya cada día va a ser mucho más difícil cubrirlo, y lo peligroso es que ¿quién responde por nosotros? Y en el caso de secuestro de periodistas es una práctica que tenemos que rechazar y condenar con toda energía, como lo hicimos en su momento cuando Pablo Escobar utilizó el mismo método y sistema de amedrentamiento y de secuestro y muerte de varios periodistas y colegas. Me parece que en esta coyuntura y en este momento solo cabe una posición de solidaridad, de rechazo y de exigirle garantías a todos los grupos violentos, porque los periodistas no podemos ser las víctimas de un conflicto sobre el cual estamos procurando informar todos los canales y todos los medios de comunicación con responsabilidad social, con equilibrio y con seriedad. La noticia del secuestro del equipo periodístico de RCN le dio la vuelta al mundo. Las principales agencias internacionales registraron el plagio de los comunicadores como un grave atentado contra la libertad de expresión. Las agencias de noticias Reuters y EFE se encargaron de difundir la noticia del secuestro a todos los medios de comunicación del mundo. Según un cable originado en Bogotá y otro en Antioquia, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional los secuestraron en San Luis, cerca de Medellín, la tercera ciudad más importante de Colombia, mientras cubrían el bloqueo a una carretera. De inmediato los noticieros mundiales reprodujeron la información. En Colombia, un equipo de televisión de la cadena RCN fue secuestrado hoy en la localidad de San Luis, en el departamento de Antioquia. El director de noticias dijo que la guerrilla del ELN secuestró al equipo de producción
porque la cadena no dio cobertura a una denuncia de los rebeldes sobre un supuesto caso de violación a los derechos humanos por parte del ejército. Reuters afirma que es el más reciente secuestro de periodistas en Colombia, el que califica como un país sitiado por el conflicto armado entre guerrilla, paramilitares y las fuerzas del Ejército Nacional. Las agencias internacionales hacen énfasis en que la organización Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa dicen que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo, pues en lo que va del año 4 comunicadores han sido asesinados, decenas secuestrados y muchos tuvieron que exiliarse por amenazas de los grupos armados. Entre tanto, a esta hora continúa el bloqueo en la vía Medellín-Bogotá, a la altura del municipio de San Luis. Allí se encuentra otro de los periodistas de RCN a pocos metros de donde fueron secuestrados Andrés Gil y sus compañeros. RCN en el lugar de la noticia con Juan Fernando Tavares. Juan Fernando, ¿cuál es la situación a esta hora? Hola Vicky, muy buenas tardes. Pues si se pueden decir buenas tardes, luego de ocurrido hace 6 horas el secuestro de nuestros compañeros Andrés Gil, Gustavo González y Pedro Pinto, continúa la arremetida por parte del Frente Carlos Alirio Buitrago del Ejército de Liberación Nacional. Ya son cerca de 25 los automotores incinerados a lo largo de la autopista Medellín-Bogotá, una de las más importantes troncales del país. Y lo más grave es que a esta hora se presentan, además de la quema de vehículos, serios combates entre tropas de la 4ª Brigada, del Grupo Mecanizado Juan del Corral y algunas fracciones subversivas que aún persisten en su idea de bloquear la vía. Se han desbloqueado algunos sitios, pero nuevamente hace aproximadamente unos 40 minutos en el sitio conocido como La Leticia fue incinerado otro automotor, pero se presentan serios disturbios y serios combates, y de eso nos habla a esta hora de la tarde el teniente Luis Quiroga, comandante del grupo de contraguerrilla adscrito al Grupo Mecanizado Juan del Corral. ¿Dónde son los combates y de qué tanta intensidad? Pues en estos momentos se están realizando combates en el sitio llamado La Leticia. Hay campos minados al lado y lado de la carretera. Está la Fuerza Tarea Cóndor Orgánica de Juan del Corral, está operando para tratar de desactivar estos campos minados. Les contamos que a esta hora no hay acceso al sitio donde fueron secuestrados nuestros compañeros, pues precisamente en ese sitio es donde se registran los combates. Todavía el grupo de RCN que aquí se encuentra no ha podido llegar, tampoco los colegas de otros medios de comunicación. Incluso una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja no ha podido ingresar debido a la crudeza de los combates. Ayer fue desactivado un campo minado y hace algunos minutos se encontraron otros 2 campos minados. ¿En dónde exactamente, teniente? Ayer fue encontrado un campo minado ahí en el sector de Vallesol, fue desactivado. En estos momentos se encuentran combates ya también de la Fuerza Tarea Cóndor y con campos minados a orilla de la carretera. Tenemos apoyo también de helicópteros Arpía que están operando en estos momentos en ese sitio. Teniente, muchísimas gracias. Esta fue la situación que se presenta a esta hora en la autopista Medellín-Bogotá. Nosotros les estamos informando desde el sitio La Piñuela en jurisdicción de Cocorná, muy cerca del sitio donde fueron secuestrados nuestros compañeros y donde se registran a esta hora los combates de los que nos acaba de hablar el oficial adscrito a la 4ª Brigada. Ya son entonces 25 los automotores quemados por el Frente Carlos Alirio Buitrago del Ejército de Liberación Nacional en la autopista Medellín-Bogotá. Nosotros seguiremos pendientes del desarrollo de esta información y sobre todo del regreso de nuestros compañeros. Volvemos a Bogotá. Muy buenas tardes. Así es, Juan Fernando, estaremos pendientes del regreso de donde recibió la orden de detenerse. Al no hacerlo, los insurgentes abrieron fuego. Única agua cristal que cuida lo que más quieres. Agua Cristal, el agua de vida. Atentado contra la libertad de prensa en Colombia. Secuestrado por el ELN, equipo de noticias del canal RCN. Comandante Timo León ordenó secuestrar a los periodistas que cubrían atentados terroristas en la autopista Medellín-Bogotá. Periodistas de Colombia y el mundo rechazan el secuestro de los comunicadores. Organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos y Europa condenan la actitud del ELN contra la libertad de prensa. ELN, gremios y empresarios insisten en replantear proceso de paz. Monseñor Rubiano dice que el Estado debe recuperar soberanía en zona de distensión. Por este sofisticado túnel planeaban fugarse presos de alta seguridad de La Picota. Se entregó a Armando Pomárico, expresidente de la Cámara Sindical de Corrupción. Amparo Grisales declaró hoy ante un fiscal: extraño experimento científico abre posibilidades que homosexuales puedan tener hijos. Grave crisis institucional en Yugoslavia. Manifestantes están a punto de derrocar a Milosevic. A esta hora llega a Bogotá la temible selección guaraní con Chilabert a la cabeza.
Mientras tanto, Juan Pablo Ángel marcó 7 goles en el último entrenamiento de fútbol en el Pascual Guerrero. Por estas agresiones en las canchas, Bedoya y Mafla suspendidos por la comisión arbitral. Y al final del noticiero esperen por qué al Checo Acosta lo llaman el positivo negativo. Ahora los vemos. Con el patrocinio de la única agua cristal que cuida lo que más quieres. Agua Cristal, el agua de vida. Noticias RCN con Claudia Gurizati, Carlos Antonio Vélez y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches. El comandante Timoleón del Frente Carlos Alirio Huitrago del ELN ordenó esta madrugada el secuestro del equipo periodístico de Noticias RCN, integrado por el reportero Andrés Gil, el camarógrafo Gustavo González y el asistente Pedro Pinto. Los periodistas tenían la misión de cubrir el bloqueo de la vía Medellín-Bogotá, ocasionado por la quema de 25 tractomulas en las últimas 36 horas. El canal RCN hace un llamado a los guerrilleros para que liberen inmediatamente a nuestros compañeros. Esta es la historia del secuestro. Vamos a seguir muy atentos a la situación acá. Por el momento retornamos a nuestro centro de noticias RCN. Muy buenas noches. Este fue el último reporte de Andrés Gil desde las montañas de Antioquia, horas antes de ser secuestrado por guerrilleros del ELN. El periodista permanecía en la zona de San Luis junto con el camarógrafo Gustavo González y el asistente Pedro Pinto, cubriendo el bloqueo que este grupo subversivo realiza en la autopista Bogotá-Medellín desde hace 24 horas. El equipo periodístico pasó la noche en la carretera en espera del desarrollo de los combates entre los insurgentes y tropas de la 4ª Brigada. Con las primeras horas del día, Gil y sus compañeros decidieron trasladarse a otro punto de la vía, en donde los guerrilleros quemaban varios vehículos. Según los campesinos, el jeep de los periodistas de Noticias RCN fue interceptado por un grupo de hombres del ELN que los obligó a internarse en las montañas que circundan la vereda de la Linda. Durante todo el día hubo combates. Una hora más tarde, una llamada recibida en la sede de Noticias RCN en Medellín confirmó el secuestro. El comandante del Frente Carlos Alirio Huitrago, alias Timoleón, se adjudicó el plagio. El jefe insurgente justificó el secuestro, asegurando que los medios de comunicación no habían atendido sus denuncias sobre los supuestos excesos de miembros del ejército en Aquitania. Timoleón terminó confirmando que los comunicadores se encuentran en buen estado de salud. En el municipio de Cocorná, Antioquia, Andrés Gil, Noticias RCN. Y los periodistas colombianos rechazaron de manera unánime este atentado contra la libertad de prensa. Inmediatamente los medios de comunicación en Colombia expresaron su rechazo al secuestro del equipo periodístico del canal RCN a través de este comunicado, donde solicitaron al ELN la inmediata liberación de los informadores y el respeto a la independencia de la prensa. Mucha preocupación por ver una nueva demencia del ELN de pensar que este país puede ser mejor sin un periodismo libre. Al paso que vamos nos va a tocar hacer lo mismo que la Cruz Roja, y es que o nos retiramos o decidimos que no volvemos a cubrir eso si no nos garantizan la libertad para hacer nuestro trabajo, que tiene que ser por supuesto imparcial. En esta coyuntura y en este momento solo cabe una posición de solidaridad, de rechazo y de exigirle garantías a todos los grupos violentos, porque los periodistas no podemos ser las víctimas de un conflicto sobre el cual estamos procurando informar. La solidaridad de los comunicadores se hizo expresa también en el Club de Prensa, asociación que agrupa a periodistas nacionales y a corresponsales extranjeros acreditados en Colombia. Por medio de esta declaración mostró su enérgica repulsa al plagio del equipo del canal RCN. El Club de Prensa recuerda que una supuesta violación de los derechos humanos no puede, en ningún caso, solucionarse con una clara violación de esos derechos que supone. Además, una grave amenaza para la libertad individual, para la libertad informativa y, en definitiva, para la libertad de la sociedad toda, por cual los secuestradores dicen luchar. Por tanto, el Club de Prensa exige a la dirección del ELN la inmediata liberación de nuestros compañeros secuestrados. Y precisamente hoy el ministro del Interior presentó el Fondo de Protección para Periodistas. El ministro de Defensa, los altos mandos militares y el fiscal general rechazaron el secuestro de nuestros compañeros. El ministro de la Defensa condenó el secuestro del equipo periodístico del canal de RCN. En Colombia estos grupos al margen de la ley no pueden utilizar a los periodistas, a los miembros de los medios de comunicación que están informando como un instrumento más de su guerra. El comandante de las fuerzas militares dijo que con estos actos el ELN se está degradando como grupo guerrillero. Todo lo que es sagrado para la estructura y los valores de un pueblo están siendo atacados. Yo creo que esto ya los está degradando y convirtiéndole, como dije, en unos grupos netamente terroristas. El fiscal Alfonso Gómez Méndez dijo que los colombianos ya se cansaron del secuestro. Muy equivocada aparece la guerrilla cuando sigue cometiendo esta clase de crímenes. Estamos llegando a extremos de barbarie en Colombia
el asedio a los periodistas. Y las organizaciones de derechos humanos del mundo también rechazaron el secuestro. José Miguel Vivanco, presidente de Human Rights Watch, dijo que el ELN es un grupo que viola sistemáticamente las más elementales normas del derecho internacional humanitario. Human Rights Watch, una de las organizaciones más importantes de lucha contra las violaciones a los derechos humanos en el mundo, calificó hoy como injustificado e inadmisible el secuestro de nuestros compañeros Andrés, Gustavo y Pedro. Es un atentado que no tiene justificación alguna en contra de la libertad de expresión, cometido por un grupo irregular que se caracteriza por violar sistemáticamente las normas más elementales del derecho internacional humanitario. Y The Freedom Forum, la más grande organización pro libertad de prensa en el mundo que tiene su sede en Washington, aseguró luego de conocer este caso que los periodistas colombianos están en mora de organizarse para afrontar la difícil situación en que tienen que ejercer su labor. Creo que lo mejor que pueden hacer es que todos los periodistas hablen sobre lo ocurrido y que difundan la noticia para que el público conozca la historia y haya presión sobre las personas que tienen a esta gente. The Freedom Forum anunció que intensificará su búsqueda por la solidaridad mundial frente a los periodistas colombianos. Además de estos pronunciamientos que serán complementados en las próximas horas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, las organizaciones han confirmado que Colombia está llegando al segundo lugar en las naciones en donde se hace cada vez más difícil y más peligroso ejercer la labor del periodismo. En Washington, Ana Fernanda Valderrama, Noticias RCN. La noticia del secuestro del equipo periodístico de RCN le ha dado la vuelta al mundo. Los principales medios de comunicación registraron con preocupación este nuevo acto de violencia contra los comunicadores colombianos. La prensa internacional se refiere al secuestro del equipo de televisión de Noticias RCN como un atentado contra la libertad de expresión en un país en el que ser periodista es muy peligroso. Nosotros hacemos solidarios con nuestros compañeros de RCN Colombia, nosotros también el equipo de Globovisión y de la prensa venezolana condena este hecho lamentable. Las agencias internacionales Reuters y EFE difundieron la noticia desde la mañana y coincidieron en afirmar, tanto en inglés como en español, que sucedió demasiado cerca de Medellín, una de las ciudades más importantes de Colombia. En Colombia, un equipo de televisión de la cadena RCN fue secuestrado hoy en la localidad de San Luis, en el departamento de Antioquia. La agencia AP, Associated Press, envió una carta al director de Noticias RCN que dice: lamentamos el secuestro del reportero de televisión Andrés Gil, el camarógrafo Gustavo González y el conductor Pedro Pinto, y esperamos que prontamente sean liberados ilesos. Agrega: los periodistas no deberían tener impedimentos de ninguna clase en el cubrimiento de las noticias de una manera imparcial. Piden que los grupos armados entiendan el mensaje, pues no pueden intimidar la libertad de prensa. Y a esta hora hay paso restringido en la carretera Medellín-Bogotá. Las autoridades confirmaron que hay combates en la zona donde fueron secuestrados los periodistas. RCN en el lugar de la noticia con Juan Carlos Ruiz. Juan Carlos, muy buenas noches. Claudia, muy buenas noches, y así es, pues a esta hora continúa delicada la situación de orden público en el oriente antioqueño y lamentablemente continúa siendo incierto el paradero del equipo periodístico de RCN secuestrado hoy por el ELN. Hoy las autoridades de Antioquia reportaron intensos combates en esta región y según la policía el paso sobre la carretera sigue restringido con únicamente a un carril. Veamos el reporte que dan ellos de la situación en el día de hoy. A esta hora continúan los intensos combates sobre la vía Bogotá-Medellín a la altura de Vallesol, al oriente de Antioquia. Tropas de la Cuarta Brigada, la Policía y la Fuerza Aérea persiguen las columnas del ELN, que han quemado más de 10 vehículos sobre la carretera y que se llevaron el equipo periodístico de Noticias RCN. Hasta el momento las tropas siguen operando, sabemos que están secuestrados por la Carlos Alirio Buitrago. El paso por la vía es restringido porque según la policía los vehículos quemados no han sido retirados de la carretera. Actualmente, información de la Policía de Carretera, hay un solo carril que pueden transitar libremente los vehículos, igualmente los otros carros están utilizando la vía por Puerto Berrío. A esta hora sigue siendo incierto el paradero del equipo periodístico de Noticias RCN, encabezado por el periodista Andrés Gil y acompañado del camarógrafo Gustavo Villegas y el conductor Pedro Pinto. En este momento otro equipo periodístico de RCN se encuentra sobre la vía Bogotá-Medellín. Vamos con Juan Fernando Tavares para preguntarle cuál es la situación en este momento. Juan Fernando, muy buenas noches. Hola Juan Carlos, muy buenas noches. Los saludo desde la autopista Medellín-Bogotá en el sitio La Mañosa, en jurisdicción del municipio de Cocorná. Le cuento que a esta hora la situación es de relativa calma, algo de tranquilidad, luego de un día muy agitado que, como hemos podido ver en las anteriores notas, comenzó con el secuestro de nuestros compañeros. Prosiguió con la quema de más automotores, ya son 25 en las últimas 72 horas por parte del Ejército de Liberación Nacional, y también con cruentos combates que se han librado entre guerrilleros del Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN y tropas del grupo mecanizado Juan del Corral adscrito a la Cuarta Brigada. Nosotros estamos pendientes de la llegada de nuestros compañeros, en cualquier momento estamos confiados de que sean liberados, pero no solamente estamos preocupados por estos compañeros nuestros, sino también por decenas de conductores que a lo largo de la vía siguen represados, siguen bloqueados y no pueden llegar a su destino.
Leticia, Vallesol, La Linda, Samaná y La Josefina son los 5 puntos de bloqueo escogidos por el Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN para quemar buses y camiones. La Fuerza de Tarea Cóndor y 2 batallones de contraguerrilla continúan su avanzada por la autopista Medellín-Bogotá. Durante todo el día se presentaron combates que se agravaron por el hallazgo de campos minados sembrados por la guerrilla. Está la Fuerza de Tarea Cóndor, orgánica de Juan del Corral, está operando para tratar de desactivar estos campos minados. Varios automotores quemados ya fueron evacuados, pero hasta no tener certeza de la seguridad de la vía, el ejército impedirá la movilización por esta carretera. Cuidando del bulto, estamos en la mala, no hay nadie quien nos apoye. Helicópteros artillados sobrevuelan constantemente la zona para evitar nuevos actos terroristas. En la tarde llegaron más unidades del grupo mecanizado Juan del Corral, que vigilarán atento la troncal durante la noche para intentar restablecer el flujo vehicular mañana temprano. Nosotros seguiremos pendientes aquí en la autopista Medellín-Bogotá, repetimos, los saludamos desde el sitio La Mañosa en jurisdicción del municipio de Cocorná, en la autopista Medellín-Bogotá, nuevamente bloqueada por el Ejército de Liberación Nacional. Ojalá pendientes de entregar una buena noticia, ojalá en nuestra emisión de las 9:30 de la noche con el regreso al seno de la familia de RCN y de la familia de cada uno de estos compañeros a la ciudad de Medellín. Hablamos de Pedro, de Andrés y de Gustavo. Por lo pronto volvemos a la ciudad de Medellín con Juan Carlos Ruiz. Muy buenas noches. Juan Fernando, muy buenas noches y ojalá así sea, podamos dar esta noche una muy buena noticia sobre la liberación de nuestros compañeros. Por ahora hay que decir que la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, encabezada por Gustavo Villegas, que hoy adelantó contactos en la cárcel de Itagüí con los voceros del ELN, pues viaja hasta ahora hacia Bogotá para entrevistarse con funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para tratar de buscar la integración de una comisión humanitaria que busque la liberación de nuestros compañeros. Nosotros, como decía Juan Fernando, seguiremos atentos desde Antioquia, desde estos puntos de transmisión, para contarles todo lo que suceda desde aquí. Volvemos por ahora a Bogotá, nuestro centro de noticias. Muy buenas noches. Pues Juan Carlos, todos esperamos la pronta liberación de nuestros compañeros. Gracias. Y el canal RCN agradece las muestras de solidaridad de la prensa colombiana e internacional, de las autoridades y de los organismos defensores de los derechos humanos que rechazaron de manera unánime el secuestro de nuestros compañeros por parte del ELN. Entre tanto, los empresarios... La pregunta, ¿cómo cree que le irá a la selección Colombia frente a Paraguay? Naturalmente gana el 81%, empata el 11%, pierde el 8%, 496 votantes. Extra. Noticia extraordinaria en RCN. Mucha atención, hace pocos minutos fue liberado por el ELN, el equipo periodístico de nuestro canal RCN, secuestrado esta mañana por el Frente Carlos Alirio Buitrago. Estamos en contacto con Andrés Gil, el periodista quien estuvo durante todo el día retenido por el ELN, por el comandante Timoleón, quien acaba de llegar a San Francisco, Antioquia. Andrés, ¿nos está escuchando? Sí, Claudia, buenas noches. Pues sí, como usted lo ha dicho, estamos en San Francisco, nos encontramos en el comando de la policía, estamos a salvo. Durante todo el día estuvimos poder de los guerrilleros del Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN. Ellos nos explicaron hacia el final del día que nos habían retenido con el fin de enviar unas comunicaciones, de hacer algunas denuncias, de hacer un llamado a la opinión pública sobre algunos temas que para ellos son de trascendencia. Y en ese sentido nos condujeron durante todo el día por vía terrestre, a pie, a lomo de mula, a través de las montañas del oriente antioqueño. Nunca supimos dónde nos encontrábamos, hasta llegar a un punto donde tuvimos comunicación vía radio, con el comandante Gavino, quien nos dio algunas declaraciones, repito, vía radio. Además, los guerrilleros comandantes del frente aquí en Antioquia entregaron algunas declaraciones a nuestro medio y a todos los medios a través de Noticias RCN. Lo importante en este momento es que nos encontramos bien, estuvimos retenidos todo el día, tanto mi persona como Gustavo, el camarógrafo, y Pedro, estamos todos a salvo. Con la ayuda de Dios estamos bien. Andrés, pues nos alegra muchísimo la noticia de la liberación suya y de los otros dos compañeros de RCN, porque no nos cuenta cómo fue el secuestro esta mañana, esta madrugada, en dónde se encontraban, hacia dónde se dirigían, cómo los abordaron. Bueno, nosotros nos encontramos en la zona de la vía Medellín-Bogotá desde el día de ayer, cuando tuvimos información de la quema de unos vehículos y el bloqueo de la vía por parte del ELN. Ayer hicimos el cubrimiento, salimos en el noticiero con la información. Esta mañana nos levantamos bien temprano porque había otro bloqueo, entonces nos dirigimos hacia ese sitio donde los guerrilleros estaban pues incinerando algunos vehículos y bloqueando la vía por tercera ocasión. Y no tuvimos ocasión de regresar, eso fue algo que en cuestión de segundos nos hicieron botar el carro a una orilla de la vía y
repito, en cuestión de segundos estábamos totalmente adentro del monte. Y eso fue hacia las 6:30 de la mañana, son más o menos las 7:30, son 13 horas en que no hemos parado de caminar. La pausa máxima fue de unos 10 minutos. ¿Y en qué momento los liberaron, Andrés? Pues hace aproximadamente unas 2 horas, cuando terminamos, repito, la conferencia radiofónica con el comandante Nicolás Rodríguez Gavino, nos condujeron hacia un sitio por el cual podíamos continuar nuestro camino y nos indicaron que era el municipio de San Francisco, el que encontraríamos unas 2-3 horas más adelante, repito, a pie y a lomo de mula. En ese momento nos despegamos hace unas 2-3 horas de la compañía de los guerrilleros y llegamos acá, pues acabamos de entrar. Pues sí, Andrés, entendemos también el cansancio en el que se encuentran, los dejamos descansar por unos minutos, más adelante vamos a seguir ampliando esta información y de verdad nos alegra muchísimo la liberación de usted y de todo el equipo periodístico que se encontraban haciendo esta tarea periodística en el bloqueo de la vía Bogotá-Medellín. Profe, con esta buena noticia sigamos con los deportes. Excelente noticia, bien. Liberado por el ELN, equipo periodístico de RCN secuestrado en Antioquia. Solidaridad de la prensa nacional e internacional y de organismos de derechos humanos presionó la liberación de los periodistas. Exclusivo RCN. La Corte Suprema le advierte al gobierno que no puede permitir que extraditables sean maltratados con grillos en prisiones de Estados Unidos. Se entregó al expresidente de la Cámara, Armando Pomárico. Será recluido en La Picota. Acción Popular le ordena al Seguro Social entregar todas las drogas que necesiten los pacientes. Presidente del Seguro dice que está listo para ir a la cárcel porque no hay plata. En calzoncillos terminó candidato a la alcaldía de Bogotá. Crisis institucional en Yugoslavia. Oposición está a punto de derrocar a Milosevic. La selección paraguaya llegó a Bogotá y a esta hora reconoce el terreno en el Campín. El pibe está en Colombia. Dice que Aristizábal le cambió la cara al equipo. Exclusivo RCN. Estas son las imágenes de la controvertida película La Virgen de los Sicarios. Robert De Niro, Phil Collins y Sofía Loren están fascinados con el mismo diseñador italiano. Al cierre los detalles, ahora nos vemos. Con el patrocinio de Bretaña, todo se mezcla mejor con Bretaña. Noticias RCN con Jorge Alfredo Vargas, Carlos Antonio Vélez y Claudia Gurizati. Buenas noches. Después de 12 horas de estar en poder del ELN, fue liberado en San Francisco, Antioquia, el equipo periodístico de noticias RCN. Los reporteros que cubrían el bloqueo guerrillero en la vía Medellín-Bogotá fueron obligados a recorrer las montañas con los subversivos del Frente Carlos Alirio Buitrago. A esta hora se encuentran en la población de San Francisco. RCN en el lugar de la noticia con Juan Fernando Tavares. Juan Fernando, muy buenas noches. Así es, Claudia, muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos en el municipio de San Francisco, uno de los más apartados del oriente del departamento de Antioquia, muy contentos porque hace pocos minutos nos reencontramos con nuestros compañeros luego de sufrir estas 13 horas, quizás las más duras de los últimos meses para nosotros que tuvimos que de pronto afrontar muchos problemas en la autopista Medellín-Bogotá. Pero dejemos que sea Andrés Gil, quien estaba al frente del equipo periodístico, quien nos cuente cómo fue esa odisea, Andrés. Gracias, Juan. Pues estamos en primer lugar contentos de estar de nuevo aquí con nuestros compañeros, con nuestras familias tranquilas. Tenemos que hacer claridad sobre todo en una cosa. El ELN nos aclaró al término de la tarde que no estuvimos secuestrados, que se trató de una retención transitoria para hacer llegar a la opinión pública un comunicado que ellos quieren que sea conocido en el país. Pero más adelante les contamos un poco sobre ese comunicado. Yo quiero invitar a Gustavo González, abandone un segundo la cámara, por favor, que ellos también son protagonistas de este hecho. Pedro, por favor, ellos estuvieron conmigo durante todo el día en las montañas del oriente antioqueño. ¿Cómo la pasaron, Gustavo? Respóndame una pregunta, ya que está acostumbrado a hacerla desde la cámara. Sí, es más fácil desde allá. No, realmente mucho susto al principio, miedo, hubo instantes de mucho miedo, también hubo instantes de mucho compromiso con el trabajo. Pensamos que si era la última y era por el trabajo, pues para alguien había de ser fructífero. Y aquí estamos, gracias a Dios. Pedrito, ¿usted cómo la pasó? Bien, afortunadamente y gracias a Dios, muy bien. Caminando mucho, pero bien. Bueno, repetimos que en todo momento nos trataron muy bien los guerrilleros, somos portadores de un mensaje que en cuestión de minutos vamos a divulgar. Por el momento, veamos cómo transcurrió el día para nosotros.
Hacia las 6:30 de la mañana acudimos al cubrimiento periodístico de uno de los bloqueos que a esa hora realizaban los guerrilleros del ELN sobre la vía Medellín-Bogotá. De inmediato y sin mayores explicaciones nos obligaron a dejar el vehículo del noticiero a un lado de la vía y a internarnos en el monte con los subversivos. Desde entonces, los integrantes del equipo periodístico de Noticias RCN, Pedro Pinto, Gustavo González y Andrés Gil, emprendimos una larga travesía a pie por empinadas trochas y a lomo de mula. Caminamos 13 horas desde el momento que nos retuvieron, fue muy dura la caminada porque no sabíamos para dónde íbamos. Luego, hacia el final de la tarde, los guerrilleros nos llevaron a un sitio donde el comandante Esteban del Frente Carlos Alirio Buitrago nos informó que el motivo de nuestra retención transitoria era hacer llegar a la opinión pública un comunicado que vía radio entregaría a Nicolás Rodríguez Bautista acerca de supuestos abusos de la fuerza pública en el oriente antioqueño. Durante todo el tiempo estuvimos juntos y recibimos buen trato por parte de los guerrilleros. Sin embargo, durante las 13 horas de retención nos rondó la incertidumbre y el temor. Incertidumbre, una incertidumbre muy grande, piensa uno mucho en la familia. Hubo un momento donde sí llegué a pensar, bueno, vale la pena el trabajo, vale la pena lo que estamos haciendo, qué está pasando con nosotros, a dónde vamos, en qué vamos nosotros, quién nos tiene y para qué nos quiere. Una vez entregado el comunicado, los guerrilleros se disculparon por nuestra retención y nos indicaron el camino hacia San Francisco, el pueblo más cercano, donde nos reencontramos hace pocos minutos con los demás compañeros de nuestro equipo periodístico presentes en la zona del oriente antioqueño. Luego de las 12 horas de caminata llegamos a un sitio donde tuvimos comunicación radial con el comandante Nicolás Rodríguez Bautista alias Gavino, máximo jefe del ELN. Él nos informó que el motivo de la retención era para entregar a la opinión pública la información según la cual el ejército estaría violando los derechos de los habitantes de la localidad de Aquitania. Es un corregimiento del municipio de San Francisco, pues según la guerrilla, los soldados impiden el ingreso de víveres y cortan frecuentemente la luz en ese sector del oriente antioqueño. Además, los guerrilleros nos informaron que en su poder desde hace aproximadamente 3 semanas se encuentra un capitán del ejército adscrito a la 4ª Brigada, es el capitán Edgar Arias Jaimes, y nos informaron que también en su poder hay 4 funcionarios del peaje de Cocorná. Nos dijeron los guerrilleros que estas personas quedarán en libertad en los próximos días, depende cómo se desarrolle la situación en lo que tiene que ver con Aquitania. Exigen la presencia de organismos humanitarios en la zona. Es la información que tenemos por el momento desde San Francisco. Retornamos a nuestro centro de noticias RCN. Muy buenas noches. Andrés, pues muy buenas noches y nos alegra que ya esté en libertad. Noticias RCN agradece la solidaridad nacional e internacional ante la decisión del ELN de llevarse a los reporteros. Organizaciones de derechos humanos, agremiaciones de prensa y funcionarios estatales rechazaron el hecho. Al conocer del secuestro del equipo de Noticias RCN, los medios de comunicación de Colombia y el mundo mostraron su inmediato rechazo al plagio. Con este comunicado, la prensa colombiana se unió para expresar su preocupación por lo ocurrido. Porque los periodistas no podemos ser las víctimas de un conflicto sobre el cual estamos procurando informar. Mucha preocupación por ver una nueva demencia del ELN. Con un duro pronunciamiento, el club de prensa, al que pertenecen informadores nacionales y extranjeros que trabajan en Colombia, condenó enérgicamente el secuestro que puso en peligro la libertad de prensa y los derechos humanos. Con la misma preocupación, la prensa internacional mostró su solidaridad y no se cansó de transmitir la noticia. Y en Colombia sigue la caótica situación de violencia diaria protagonizada por los paramilitares y las guerrillas. Hola, buenas tardes. El periodista Andrés Gil Gómez. Telediarios españoles, venezolanos y estadounidenses pidieron la pronta liberación de los comunicadores, al igual que las agencias de noticias en inglés y en español, que recordaron siempre que este es solo un caso en un país donde hay miles de secuestrados. Los empresarios, los gremios y el arzobispo de Bogotá coincidieron hoy al pedirle al gobierno que replantee las reglas de juego en el proceso de paz con la guerrilla. Según los empresarios, el gobierno no puede ceder ante las presiones violentas